Hoy por fin dedicaremos el último sermón a la lepra, un tema que jamás pensé que nos iba a llevar tantísimos sermones, pero que ha sido incluso para mí muy interesante el profundizar en esto. Nos habíamos quedado a la mitad del tema de la lepra de las casas y dice que después que la casa había quedado cerrada durante 7 días, al 7º día vendrá el sacerdote y hará una inspección. Si la enfermedad se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote mandará que sean sacadas y arrojadas las piedras en las que la enfermedad aparece y que sean arrojadas en un lugar impuro, fuera de la ciudad. Esto es una cosa interesante. San Pablo nos dijo: vosotros sois piedras vivas, piedras de una construcción. Sin embargo, el mismo San Pablo hizo esto. Cuando en 2 momentos, en 2 comunidades, hubo piedras y más en los fundamentos, porque era el comienzo de la construcción, en los mismos fundamentos en que cualquier desviación podía haber dado lugar a grandes desviaciones en el futuro, hubieran dicho, lo hacían al principio, lo hacían en la época de San Pablo. San Pablo, porque era consciente de que eran los cimientos de la Iglesia, no titubeó a la hora de arrojar fuera a las piedras con lepra, a las piedras que podían contagiar a otras piedras. No así al pecador. El pecador no. El pecador tenía su lugar. El pecador era acogido en la casa. Pero la piedra que contaminara con su enfermedad a otras piedras, después de dejarle tiempo, el tiempo es un factor que aparece aquí, después de ser discernido, simbolizado en la inspección del sacerdote, es claro, sean sacadas de su sitio, pero no solo eso, arrojadas. Y esto lo va a hacer cuando, como él dirá, os arrojo a Satanás. Tremendo que lo diga un apóstol de Jesús, que es amor. Pero claro, la piedad y la compasión era dureza y sufrimiento para los demás. Y lo hace, y así quedó por escrito. Son arrojadas fuera de la ciudad. Acordaos que cada casa, en este simbolismo que habíamos seguido, era una iglesia. Y la ciudad en este caso sería la ciudad de Dios, toda la iglesia. No hay lugar dentro de la ciudad de los puros que siguen a Dios, lugar para la lepra. Para otras suciedades sí, para la lepra no. Vuelvo a insistir, esto es simbólico, aunque si lo tomamos literalmente había que sacarlos, salvo que quisiéramos, por ser buenos con unos, ser crueles con los que iban a ser contagiados. Y entonces se tirará todo lo que haya dentro de la casa a la basura. Todo. Incluso lo dice, completamente. Hay que eliminar toda la fuente de la infección. Tomará otras piedras y las pondrá en los lugares de esas. Y tomará otro yeso y enyesará la casa. Si la enfermedad vuelve a surgir en la casa, entonces la casa tendrá que ser echada abajo y sus piedras y sus vigas y todo el yeso de la casa será llevado fuera de la ciudad a un lugar impuro. Aquí, más allá de lo material, evidentemente esto es una gran parábola de Dios. Esto es una larguísima y más compleja parábola de Dios.
En la Iglesia hay cosas que deben ser echadas fuera. Y esa es la voluntad de Dios. No podemos ser más buenos que Dios. ¿Y qué pasa si efectivamente, habiendo arañado el yeso, habiendo cambiado alguna cosa, no vuelve a surgir la enfermedad? Entonces hay un rito que es exactamente el mismo que había por la salud de uno que había sido leproso y se curaba. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué el mismo rito? Si era una casa. Claro, el mensaje es claro. Lo mismo que las personas podemos enfermar, las iglesias también. Y además las mismas enfermedades espirituales que puede tener una persona, las puede tener una familia o una iglesia entera. Cuando muchas veces me preguntan, pero si España no era tan religiosa, ¿por qué ahora ya no es religiosa? La respuesta es muy sencilla. Las naciones, como las personas, podemos volvernos hacia los caminos del Señor o podemos alejarnos de ellos, podemos perder la fe, podemos tener mucha devoción, lo mismo. ¿Por qué esta persona se ha alejado del camino de devoción, de oración, todos los días estaba adorando al Santísimo y ahora no? Pues lo mismo pasa con las naciones. Por lo tanto, los remedios son los mismos. Y la última consideración que quería hacer antes de acabar. Bueno, hay un versículo que me lo he saltado. Esto de cambiar de sermón a sermón, el 37 del capítulo que había dicho. Examinará la enfermedad, y ya dije que podía haber manchas verdes o rojas, porque no es solo una cosa lo que le puede pasar a una iglesia. Hay distintos tipos de heterodoxia, distintos tipos de herejía, distintos tipos de contaminación de la verdad pura. Y dice la Biblia, y si aparece esas manchas verdes o rojas, que son más profundas que la superficie, y entonces ya conecto con lo que he dicho, se cerrará la casa durante 7 días, vacía, para ver si progresa o no progresa. Pero lo interesante es si aparece que es más profunda que la superficie. Es decir, aquí vemos la diferencia entre lo que es superficial, lo que no es profundo, lo que no es peligroso, lo que se puede solucionar de forma fácil, a diferencia de lo que es profundo, de lo que viene de dentro de la piedra. El problema de estas manchas de hongos, que a su vez conllevaba el que hubiera bacterias, etcétera, vosotros, si sois de ciudad, no, pero yo eso lo he experimentado en el pueblo de mis abuelos, y en Barbastro alguna casa también. Esto pasaba. Entrabas a alguna cámara cerrada, abandonada, donde ya nadie vivía, y lo notabas lo malsano que era ese ambiente. Pero no solo por humedad. En Barbastro había muchísima humedad en invierno. Era una cosa impresionante como goteaban los... Pero una cosa es la humedad limpia, que la respiras y se nota, y otra es la humedad cuando hay bacterias. Y también se nota, es más densa. Claro, hay como un olor a algo, pero no es mal olor, es una cosa muy concreta. Y el mal viene de dentro, porque en el fondo es la humedad que la chupa la piedra y la echa hacia afuera. Entonces, allí está el sacerdote para distinguir entre el pecado que es superficial y le dice, no te preocupes, hijo. Y lo que ve el sacerdote dice, no, tienes que tomártelo muy en serio. Esto es muy importante. Por fuera puede parecer lo mismo, una mancha verde o roja, como dice el Levítico. Pero el ojo experto mira, rasca y dice, no,
Esto es más profundo que la superficie, eso dice el Levítico, más profundo que la superficie. Así que, como veis, la labor de discernimiento del sacerdote. De hecho, hay una parte que me la he saltado, por no eternizarnos en este tema, ya que este es el último sermón sobre este asunto, que era la lepra de los vestidos. También los vestidos en un lugar con humedad, mal guardados, en un lugar que coge humedad, por el lugar donde está colocado el arcón, etc., podía pasar lo mismo. Las manchas de bacterias, de hongos. Y claro, eso es insano, hay que tirarlo, no se debe guardar. Dios tuvo que decirlo en su palabra por bien del cuerpo de sus hijos, no solo se preocupa del alma. Pero fijaos, hay una gradación visto desde el punto de vista personal. Los vestidos, lo más fácil de tirar, lo más fácil de poner solución. La casa, eso ya es peor, eso ya puede afectarte a los pulmones, eso tiene a veces solución mucho más complicada y a veces no la hay. Está la casa en un lugar malsano. Y la lepra de la persona, que es lo más profundo de todo y que eso lleva a la muerte y una muerte terrible. O sea que hay una gradación desde las ropas hasta la casa, símbolo de la gradación de los males morales que pueden afectar a la persona. En los tres casos, dice Dios, el sacerdote inspeccionará, el sacerdote dará los consejos pertinentes. Lo mismo pasa con la lepra espiritual. Hay muchas gradaciones. El sacerdote en la dirección espiritual, en el confesionario, será el que dirá qué piedras hay que remover, qué cosas hay que cambiar de lugar, etc. Si no se pone coto al mal en cualquiera de los campos distintos, y los tres son distintos, es cuando vienen males mayores por no haber puesto los remedios. Al principio hay que hacer un sacrificio y a lo mejor hasta hay que tirar esas ropas o la casa, pero es que si no el mal es superior. Así que, como se ve, la labor del sacerdote es importantísima. No es en el confesionario, cuando vayáis a confesaros, escuchar tal, 3 Ave Marías, el siguiente, no. A veces hay que perder tiempo, a veces hay que rascar la superficie, hay que examinar al cabo de más tiempo. Sí que es verdad que las almas, cuando son buenas y están cerca de Dios, y no hay mucho que hacer. El sacerdote lo mira y dice, todo está bien. Adelante, 3 Ave Marías, hasta la próxima semana. Hay confesiones que se ventilan en 30 segundos y no hace falta más. Pero hay otros casos en que verdaderamente el sacerdote es el médico. Y hay casos en que el sacerdote no debe dar la absolución. Porque Jesús dijo, los pecados que retuviereis. Si Él no hubiera querido que retuviéramos, hubiera dicho, perdonad a todos. Pero no dijo eso, dijo, los pecados que retuviereis. Y no hizo ninguna censura. Si la persona va a la confesión como a un rito mágico, para lograr solo tranquilidad mental, pero no hay propósito de enmienda, no hay arrepentimiento, después de excitarle a ello el sacerdote, deberá decirle, no, hijo mío, tú no quieres sacar la lepra que hay en ti. No puedo hacer el rito de los pájaros y de la sangre del sacrificio y de el cedro y la púrpura. No estás purificado. El mal sale de dentro y sigue dentro. No puedo hacer el rito que mandó Dios. La confesión como un agua lustral que purifica. Pero si no hay esa voluntad, si exactamente la misma humedad sigue y no hay voluntad de cortar la fuente por donde entra, esa humedad mala que corroe, pues no se debe dar la absolución.
Por supuesto que yo no diré cuántas veces o si alguna vez la he negado, eso queda dentro del confesionario, pero hay que obedecer a Jesús en todo. Que todos nosotros, verdaderamente, incluido yo que soy sacerdote, después de haber escuchado este capítulo entero, valoremos el aspecto de médico del alma del sacerdote, la importancia de la inspección, del dejar un tiempo a ver cómo evoluciona todo, y el sacerdote se transforma no solo en predicador, sino en médico personal de las enfermedades del alma. Y que por tanto nunca nos parezca mal si el sacerdote en la confesión pues hace algunas preguntas, porque lo hace porque tiene celo y se quiere preocupar del alma que tiene delante.